Bueno, un poquito más de gente. Vamos a un momento, vamos a iniciar. Solo vamos a eso. Estoy grabando. Tan amable, buenos días, de colocar su nombre en el chat, que es el listado de asistencia. Gracias. Todos han escrito su nombre. Todos están presentes, solo abrieron. Son 3 personas que no han escrito su nombre, por favor, en el listado. Carlos Shilov no está presente. Solo encendió la cámara o la ingresó y no ha firmado. Quienes acaban de entrar, firman, por favor, ya se está grabando la clase. Hay varias personas que no han firmado. Ahí veamos. Bueno, vamos a platicar el día de hoy sobre, siempre seguimos con localización industrial. Hoy vamos a ver vamos a iniciar con algunos de los métodos de localización que hay, ¿verdad? Cuando nosotros antes de proceder ya a ubicar una planta, pues tenemos conocimiento completo de la organización, de los costos, de las técnicas de mercado que existen en la compañía. Es decir, debemos de conocer bien nuestra empresa y conocer bien cuáles son nuestras necesidades. Primero hay que hacer un análisis de la empresa como tal y ver cuáles son las necesidades que tenemos para entonces poder decidir sobre el futuro, el sitio donde nosotros vamos a ubicar nuestra nueva planta, para que nosotros sepamos cuáles son los factores que más peso tienen, que más importancia tienen y que nosotros necesitamos que estén presentes en el área donde nosotros vayamos a ubicar nuestra planta. Entonces hay que definir bien cuáles son esas necesidades. Nosotros, o sea, se puede pensar en que se puede hacer un estudio completo estadístico de todo lo que nosotros requerimos o de todas las necesidades. Claro que si hacemos un producto así, un estudio así completo,
nos llevaría demasiado tiempo. Entonces, hay veces en que se necesita, y no estamos hablando de un día, 2 días, estamos hablando de años de estudio para realmente entender bien bien el funcionamiento de nuestra empresa y determinar bien bien en términos reales qué es lo que necesita, ¿verdad? Entonces, a veces, por eso utilizamos ciertos métodos que nos faciliten esa decisión, ¿verdad? Eh, Hablamos a veces pues, de que nosotros quisiéramos expandirnos a nivel internacional o una situación así. Hay miles de lugares posibles para construir una planta, ¿verdad? Pero obviamente no podemos establecernos en una. Eh, es decir, no podemos hacer un estudio de todos los posibles lugares donde establecerla porque sería prácticamente imposible terminar. Entonces, es como ir seleccionando, ir descartando ciertos temas, ciertos factores e ir disminuyendo pues el número de posibilidades en donde nosotros podríamos ubicar esa planta. Muchas veces lo que se hace eh, es irnos por la asociación aparente, que lo vamos a ver ahorita, es como una inspección de todas las plantas que son del mismo tipo, dónde están construidas y por qué, ¿verdad? Como para que nos sirva de referencia. Esa es una de las situaciones que se puede hacer, ¿verdad? Eh, el ver por qué están ubicadas ahí, algo que nos sirva a nosotros como para ver cuáles son las condiciones por las cuales ellos ubicaron sus plantas ahí y limitarnos a esas zonas, por ejemplo. Eso podría ser una forma, o hay procesos que tienen muchos factores que son determinantes, ¿verdad? La materia prima tiene que estar disponible, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ese es un factor importante, un factor de peso que nosotros vamos a a evaluar, digamos, en los lugares. Entonces eso va reduciendo los lugares en donde nosotros podemos ubicar nuestra planta, por ejemplo, ¿verdad? Ah, bueno, yo necesito tener pescado fresco a la disposición. Depende de qué tipo de producto estoy haciendo. Pero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces no me puedo ir a la montaña. No puedo ir ubicarme a la montaña porque yo no voy a tener esa materia prima cercana. Entonces, eso es un factor, por ejemplo, que yo eh, necesito tener. Entonces, voy a ubicar regiones donde tengan esa materia prima. Si el factor materia prima es el importante, si el factor, por ejemplo, mano de obra es el importante, pues yo tengo que ir a buscar donde haya suficiente mano de obra calificada para que trabaje en una empresa. Eh, Hay veces en que los costos de la materia prima o del transporte, por ejemplo, son demasiado grandes. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Pues vamos a buscar que nuestros proveedores que nos queden cerca. Esos factores, conociendo nuestra empresa, nosotros vamos a ver cuáles son esas necesidades y cuáles son esos factores que nosotros tenemos que tener a la hora de ubicar nuestra empresa, que son factores que nos pueden elevar los costos, que nos pueden impedir el buen funcionamiento. Entonces, las necesidades van a ser diferentes dependiendo de cada una de las empresas y pues esas necesidades son las que nosotros necesitamos cumplir y por eso pues vamos a ir tomando en cuenta esos factores a la hora de elegir un lugar donde establecernos, ¿verdad? Entonces, ya que en general nosotros podemos hablar de una región, ya elegimos de la región, elegimos la localización, ya después nos vamos a la comunidad, ya vamos a ir como de lo grande a lo más pequeño hasta que encontremos la zona exacta en donde nosotros queremos ubicar nuestra planta. Ya que elegimos la comunidad, pues hay que buscar terrenos, si existen terrenos, los costos, etcétera. Vamos a ir de lo más grande, lo elemental, a lo más pequeño, ¿verdad? Entonces nosotros vamos
ver varios métodos que se utilizan para determinar los lugares o las ubicaciones posibles para una empresa. Vamos a ver la presentación que tengo por acá. Um, pues no deja pasar las presentaciones, entonces pantalla. Vamos a ver. Entonces vamos a ver, hay algunos métodos que son solo cualitativos, otros métodos que son cuantitativos, es decir, ya utilizamos cálculos matemáticos para poderlos trabajar. Existen varios modelos de localización, digamos, o métodos para ubicar las plantas, que es la asociación aparente, cuestionarios, análisis de costos, evaluación por puntos, ubicación urbana. Aunque el método dice que de evaluación por puntos es el más utilizado, porque vamos a tomar ahí varios factores en cuenta. Pero existen varios modelos y esos son los que vamos a empezar a ver uno por uno de estos diferentes modelos o métodos para localización. El primer método que vamos a platicar es el método de asociación aparente. Como les decía, este método es como para ir a ver dónde están ubicadas todas las plantas del mismo tipo. ¿Por qué están ubicadas ahí? Eh, qué tiene de interesante o por qué fueron las razones por las que se ubicaron todas en un mismo lugar? Eh, Dice, este método recaba y clasifica información correspondiente a otras empresas en forma directa o indirecta. Se realiza un análisis de la industria y luego se compara con industrias semejantes, de tal forma que se visualicen las condiciones que imperan en los sitios donde están instaladas, tratando de encontrar esas mismas condiciones. Claro que si yo voy y porque Juan se tiró del barranco, yo también me tiro, eso también tiene como de desventaja, ¿verdad? Porque puede ser que las empresas estén ubicadas en un lugar, pero no necesariamente estén funcionando bien. ¿Sí? Entonces yo podría irme a donde están todas, pero seguir en el mismo plan de no estar funcionando correctamente, ¿verdad? Que no estén ubicadas en el lugar, eh, en el mejor lugar, ¿verdad? Entonces dice que se reconoce y evalúa los puntos de diferencia que pudieran existir entre una y otra. Se hace énfasis en cómo se han desarrollado las empresas en el pasado, tomando la historia como referencia. Sin embargo, una de sus limitaciones es que no realiza predicción efectiva hacia el futuro. Y la desventaja principal es que puede que las otras plantas no estén ubicadas correctamente. Entonces, el método de asociación aparente, eh, si todas las, ¿qué les digo yo? ¿Cuáles empresas están ubicadas todos en uso? Si vamos, por ejemplo, a la antigua, ¿cómo se llama este lugar? Pastores. ¿Qué hay ahí en Pastores? ¿Qué tipo de empresas hay ahí? ¿Quién conoce qué ha visto? ¿Qué hay ahí? Cuando pasa uno ahí hay muchas ventas, buenos días, hay muchas ventas de zapatos, por ejemplo, botas que hay para elegir. Exacto. Y encuentro un montón. O sea, todas están ubicadas en el mismo sector. ¿Sí? No se van a otra parte porque la gente tal vez llega mucho buscando solo a ese lugar, ¿verdad? No, si hay otras que se ubican más lejos, tal vez la gente no llega tanto como a ese sector donde hay pura zapatería, donde hacen botas de cuero, donde fabrican
zapato de puro cuero, ¿verdad? Ahí, ese es un ejemplo, digamos, de que, bueno, si yo quiero poner esto, yo veo que ese negocio es bueno y pues yo quiero poner una venta de botas, pero me voy a ir a otro lugar por probar o porque creo que puede ser eh, diferente a pueda que no llegue tanta gente como llegan aquí a Pastores. Si uno piensa en botas, piensa en Pastores, por lo regular. O si piensa en zapato así de cuero, a la medida, piensa en ese lugar. Sí, lo primero que se le viene a uno es Pastores. Están todas ubicadas en un mismo sector. Le dijera yo que estén ubicadas en el mismo sector, alguien que me pueda decir qué otras empresas creen ustedes que han visto de repente que están todas ubicadas en el mismo lugar. No me acuerdo de nada, pero, el área de Cementos Progreso y han intentado surgir otras empresas. Claro que pelear contra Cementos Progreso es un poco complicado, ¿verdad? Se quisieron poner otras plantas, pero no funcionaron porque ellos tienen el monopolio. Pero el área de cementos, la fabricación, ¿verdad? La fábrica está no, por el Progreso, por Guastatoya, por toda esa región del Atlántico. En, Hay áreas productoras de café, por ejemplo. Claro que ahí ya es un poco más, no solo porque ahí estén o porque ahí se produzca, es por el factor clima, el factor terreno, el café, ¿verdad? Ahí no es tanta asociación, sino más bien otro tipo de factores los que se incluyen, ¿verdad? Bueno, tal vez a nivel internacional hay otro tipo de industria que se ubiquen o se hayan ubicado por asociación aparente, es decir, porque ahí está la mayoría, ahí nos vamos. El siguiente método es el método de cuestionarios. Tiene como objetivo realizar cuestionarios a firmas y empresas semejantes para averiguar qué factores consideran más importantes en la localización. La desventaja dice que es un método analítico y puede fallar, ya que puede ser sobreestimada o subestimada alguna información según sea el caso, ¿verdad? Labore para esta clase de método debe contener información imprescindible, redactada en forma clara y en términos comprensibles para los encuestados con la finalidad de obtener datos que coadyuven a la localización óptima del proveedor. Entonces aquí se hacen cuestionarios claros, elaborados, bien elaborados, aunque yo diría que y yo voy a averiguar con empresas semejantes, averiguar qué factores son los importantes para la localización, yo podría obtener incluso información que no es cierta. ¿Quién me va a dar a mí información realmente de su negocio para que yo llegue a hacerle la competencia? Sería un tanto ilógico para mí, ¿verdad? Pero este es uno de los métodos que existe, ¿verdad? El realizar cuestionarios eh, a otras empresas para ver cuáles son los factores que consideran importantes en la localización. Puede ser que para unas empresas unos factores sean más importantes que otros y eso va a depender de cada punto de vista del empresario que les esté dando la información o de cómo les haya funcionado a cada empresa el manejo y la organización que tienen de la misma, ¿verdad? Entonces, pues ese es otro de los métodos que tenemos, que es el método de cuestionarios. ¿Alguien levantó la mano o algo? Es que yo oí un ruidito, no sé si alguien ingresó o si alguien levantó la mano. Aquí cuando yo estoy, ya ven mi pantalla, ¿verdad? En mi pantalla, ahorita yo solo veo la presentación, entonces si ustedes necesitan intervenir, hablar, pueden hablar.
Estos métodos para mí son un tanto, existen o no sé de hecho si todavía los utilizan, pero son métodos que siento tienen muchas fallas. Hay otro método que es el análisis relativo de costos, que dice que por censos, si usted puede ir al INE y encontrar ahí información estadística por cada tipo determinado de industria, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos porcentajes de costos, etcétera, que nos pueden servir a nosotros de referencia para ir eliminando algunos de los factores que tal vez no tengan tanta importancia y que también les ayuden a encontrar cuáles son los factores que son más importantes y que posible un estudio, dice, más profundo, ¿verdad? Eh, Dice la desventaja es que habrá factores que toman importancia al proponer cierta localidad, por ejemplo, los impuestos. O sea, los impuestos que mencionan acá, digamos, es porque los impuestos van variando. Y en un año X anterior o de hace años no puede ser lo mismo que lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Entonces, estos son elementos que de repente en su oportunidad no fueron tomados en cuenta y que en la actualidad pudieran estar distintos, o que si hablamos del tipo de cambio, por ejemplo, situaciones que podrían, dependiendo de la empresa que se quiera colocar, podría modificar esas referencias que usted pudo haber encontrado en el Instituto Nacional de Estadística, que son los que se obtienen por medio de los censos. Entonces por eso es relativo el análisis de costos, porque solo son datos que usted va a tomar como referencia. Luego habla de que otro como ayuda de mapas, en donde usted va identificando ya ahí más específicamente cuáles son las comunidades y cuáles son los factores que tiene cada una de las comunidades, y dependiendo en qué región en donde usted quede registrado, dónde está la mayoría de los factores importantes, ahí es donde uno va a terminar decidiendo quedarse, ¿verdad? Entonces, esto es como para ir reduciendo las regiones grandes a comunidades que cumplan con la mayoría de los factores que nosotros necesitamos y que son los factores importantes para nuestra localización. Por eso al inicio les decía que lo más importante es conocer a fondo cuáles son nuestras necesidades como empresa, cuáles son los factores que realmente van a determinar dónde yo voy a ubicar una empresa, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de localización, estamos hablando no solo de una empresa nueva necesariamente, ¿verdad? Sino, por ejemplo, yo quiero ampliar mis sucursales y quiero colocar una nueva sucursal, pero hay que determinar dónde es esa ubicación óptima, ¿verdad? Entonces, ahí es como estuviéramos ubicando una nueva empresa. Por lo menos tenemos nosotros algunos factores de funcionamiento nuestro, pero si la nueva sucursal la podemos ubicar en un mejor lugar, pues qué mejor, ¿verdad? Entonces, con ayuda de mapas, dice acá, en este caso, ¿verdad? Vamos buscando cuáles son esas regiones que cumplen con la mayoría de los requisitos. Estos son métodos que no son de análisis numérico. Vamos a entrar a un método que es el método de análisis de costos, y aquí sí ya tenemos un poco más de información. Dice, este método posee la gran ventaja sobre cualquier otro, ya que conjuga varios factores que afectan la localización desde el punto de vista monetario. Su aplicación es simple, ya que consiste en sumar los costos de ubicación de cada uno de los factores que se toman en cuenta en cada sitio que se considera atractivo para un proceso de transformación, sucursal u oficina de operaciones. Entonces, lo que nosotros acá vamos a hacer un análisis de costos, y el que nos tire el menor costo, ese va a ser el que tiene la mejor ubicación. Entonces, cuando hablamos de los costos, estoy hablando de costos fijos más costos variables. Los costos fijos pues no varían, mientras que los costos variables van a ir variando en cuanto a la producción. Y
Los costos globales, vamos a hablar de que son los costos de inversión más costos de operación. Yo me imagino que ustedes estando en un séptimo ciclo ya vieron costos y todo esto. Y podemos identificar qué costos son de inversión, cuáles son de operación, fijos o variables. Yo no soy experta en costos, pero tengo. Entonces vamos a hablar del problema. Dice, una empresa transnacional ha terminado de estudiar los factores que afectan la localización de una planta industrial a nivel macroeconómico. Pretende ubicarse en una ciudad de las tantas que se encuentran dentro de una región que posee atractivos para la localización de la planta. 3 ciudades se presentan como candidatas de elección sobre la base de recolección de datos expresados en costos de inversión, costos fijos anuales y costos variables unitarios que se describen a continuación. Y esta es mi tabla de costos. Esas son las ciudades A, B y C. Y tengo mis costos. ¿Qué es lo que va a hacer entonces usted? Bueno, vamos a determinar cuáles son nuestros costos de inversión, cuáles son nuestros costos de operación. ¿Y qué son los costos de operación? Me refiero a la suma de costos fijos más costos variables. Ahora ustedes que ya van en último año, ¿cuáles me dirían ustedes de estos costos? Aquí tengo costo de terreno, costo de construcción, costos de maquinaria, costo de agua, energía eléctrica, publicidad, seguros, mano de obra directa, costo de insumos, envases. Esta es la información que yo tengo. ¿Cuáles serían nuestros costos de inversión? Costos de inversión dentro del listado de costos que yo tengo acá. ¿Cuál sería el costo de inversión? Es correcto, el costo de terreno. Costo de construcción. Costo de maquinaria. También, de Maquinaria. maquinaria. Hasta ahí, esos 3 costos, estaríamos hablando de nuestros costos de inversión. ¿Estamos bien todos? El agua, la energía eléctrica, publicidad, seguros, mano de obra, insumos, envases. Eso no es costo de inversión. Entonces, nuestros costos de inversión es el terreno, la construcción y la maquinaria. ¿Cuáles serían nuestros costos fijos? ¿Costos fijos? Agua, ¿sí? Energía eléctrica. Energía eléctrica. Ajá, energía eléctrica. La publicidad será un costo fijo. Sí, si nosotros, no importa si nosotros producimos más o producimos menos, mi publicidad va a seguir siendo la misma publicidad. No, no porque venda más o produzca más, voy a hacer o a pagar más publicidad. Sí, no es proporcional a la producción. Entonces, la publicidad es un costo fijo. Los seguros también son un costo fijo. Los costos variables tenemos la mano de obra directa porque está en función de la producción. Los costos de los insumos porque también están en función de la producción. Y los envases también están en función de la producción. Entonces tenemos acá costos de inversión, costos fijos y costos variables. Vamos a calcular. Bueno, se consideran los demás costos permanecen constantes en estas ciudades y por lo tanto no otorgan poder de decisión de la localización. Luego de establecer los costos de inversión y de operación para las ciudades señaladas, realice su análisis tomando en cuenta una producción de 3,000 unidades al año. De lo que nosotros queremos producir son 3,000 unidades al año, de lo que tenemos proyectado son 3,000 unidades anuales. Y queremos ver cómo quedarían nuestros costos
para esa producción anual. Pero vamos, y por ciudad, ¿verdad? Para poder tomar una decisión. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a empezar con los gastos de inversión. Los gastos de inversión, dijimos, está el costo del terreno, los costos de construcción, los costos de la maquinaria. Vamos a calcular nuestros gastos de inversión para la ciudad A. Sumamos 760, 1.400.000 y 48.000. Vamos a sumar para la ciudad B, lo mismo, y vamos a sumar, hacer la suma para la ciudad C. Si suman, y si no me equivoqué, estos serían los gastos de inversión por cada una de las ciudades. ¿Estamos bien ahí? Las sumas, verifique que yo no me haya confundido, porque ya tenía sueño. Ahí va. Esta sería entonces el primer cálculo. Vamos a los gastos que considere son de inversión. Y tenemos estos resultados. Vamos ahora con los costos fijos. Dijimos que nuestros costos fijos son el agua, la energía eléctrica, la publicidad y los seguros. Entonces, vamos a establecer nuestros costos fijos por ciudad. Ahí tengo 6 y 5, 11, 14, 15, 500. Aquí son 12, 15, 16, 14, 17, 19, 350. Ahí está. La suma entonces de los costos fijos por ciudad son 16.500 para la ciudad A, 17.050 para la ciudad B y la ciudad C, 19.350. Ya que tengo cálculo de gastos de inversión, nuestros costos fijos, ahora vamos a calcular costos variables. Costos variables, hablamos de mano de obra, insumos y envases. Vamos a sumar esos costos variables por ciudad. 4 más 45 más 2 son 69, 71. Aquí 19, 61, 45 y en el otro 20, 33 y 2. Sí. Esto es 53, 55, sí. Esto es 79, 80, 45, sí. Y esto es 69, 70, 71. Entonces vamos a sumar todos los gastos de inversión, todos nuestros costos fijos y lo que corresponde a costos variables. Ya que tenemos nuestros cálculos realizados por ciudad de costos fijos y costos variables, vamos a sacar nuestro costo total de operación, que en este caso sería la suma de costos fijos más costos variables. ¿Cómo nosotros calculamos los costos variables? Tenemos que multiplicar por la producción que nos están dando, que en este caso son 3.000 unidades las que vamos a producir. Entonces, ¿se acuerda que tenemos una fórmula para cálculo de costos totales? Que son los costos fijos más los costos variables por la cantidad de producción. En el caso de la producción, nos está diciendo el problema que vamos a producir 3.000 unidades mensuales. Entonces, nuestros costos fijos por ciudad, acá los tenemos. Nuestros costos variables por ciudad eran estos. Vamos a calcular costos totales.
sería 16.500 más 71 por 3.000. Luego tendría 1.050 más 80.45 por 3.000. Y luego tendríamos 19.350 más 55 por 3.000. Esa es la forma de calcular nuestros costos totales. Entonces sería 16.500 más 71 por 3.000 me da 229.500. Para la ciudad B, tengo 17.050 más 80.45 por 3.000. Y para la ciudad C, son 19.350 más 55 por 3.000. Si realizan esas sumas o esas operaciones y verifican que lo que les estoy diciendo es cierto, sería yo hago una por lo menos para ver que sí me dé. Son 200. Esos serían nuestros costos totales, ¿verdad? Entonces, ¿estamos bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, Inge, todo bien. Gracias. Entonces ya tenemos nuestros costos totales y los vamos a presentar en este cuadrito. Gastos de inversión, ya incluyo todo lo que tenemos acá calculado anteriormente. Los gastos de inversión por ciudad y nuestros costos globales. Ya que hicimos nuestros cuatro comparativos, entonces nosotros ya podemos tomar una decisión. ¿Y por cuál ciudad se irían ustedes? ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Alguien? La mejor opción va a ser siempre la que tenga el menor costo. Entonces, en este caso, costo global 2.329.350. La ciudad C es la que tiene el menor costo. Según el análisis de costos, nosotros nos iríamos por la ubicación de la empresa en la ciudad C. Si usted compara sus gastos de operación, son más bajos, mucho más bajos que los de las ciudades A y B. Si bien es cierto, la inversión no es la más baja, hay otra más baja. La inversión no es tanta la diferencia como para decir me voy por las demás, puesto que mi costos de operación, o sea, el costo de funcionamiento de la empresa está sí bastante más bajo que las otras dos. Entonces, la ciudad C en este caso nos tira la mejor ubicación. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda? Todo claro, ingeniero. Todo claro, Inge. Bien. Vamos entonces al siguiente método. Es el método de calificación de factores. Factores ponderados también se llaman. Vamos a ponderar, ponderación de factores también. Así lo encuentran en otros. Evaluación también por puntos. Esos son los nombres que le dan a este tipo a este método, ¿verdad? Entonces dice, existen muchos métodos, factores cuantitativos y cualitativos que se deben considerar al elegir una localización. Algunos de estos factores son más importantes que otros, por eso los administradores pueden usar ponderaciones con la finalidad de que la toma de decisiones sea más objetiva. El método de calificación de factores consta de 6 pasos. Primer paso es determinar
una lista de los factores relevantes. ¿Cuáles son los factores importantes? Que por eso le decía que hay que hacer el análisis de la propia organización. Si en mi caso la materia prima es indispensable tenerla cerca, ese es un factor importante. Puede ser otro caso en el que la mano de obra tiene que ser abundante porque es un proceso que requiere de mucha mano de obra. Ese es un factor que puede hacer que no solo requiera de mano de obra, sino mano de obra que esté calificada. Entonces puede ser que sea en otra ubicación. O sea, depende de cuáles son los factores que usted piense, la educación que tienen, qué tipo de factor es el que tiene peso, que tiene importancia para usted en su proceso. Eso es lo que usted va a ir colocando en esta lista. Si el clima no me importa, porque sea calor o frío, no va a influir en mi proceso ni en mi industria, pues el clima lo descarto, por decirle algo. Que si no es importante, ¿qué le digo yo? La maquinaria, porque no requiero de mucha maquinaria, pues no la pongo. Entonces usted va a ir viendo cuáles son los factores que realmente importan y eso hace una lista. A esos factores usted les va a asignar un peso o un porcentaje, digámosle así, en cuanto a los objetivos de la empresa. De manera de que, bueno, la materia prima tiene un peso de un 40% de lo que quiero. Más la mano de obra a un 30% y hoy 70%. ¿Qué más necesito? La educación que tengan los empleados, un 10%. Entonces yo lo voy a ir asignando acá que el administrador le va a ir asignando un peso a cada factor, dependiendo de su importancia. Luego de eso, voy a fijar una escala, ya sea de 1 a 10 o de 1 a 100, para que los directivos evalúen cada factor. De los que nosotros teníamos en la lista, bueno, esta localidad cumple, le doy 100 para la materia prima. No, aquí no hay mucha mano de obra, le doy un 40. Hay bastante, el clima es el óptimo, o no está tan bueno, un 70, etcétera, ¿verdad? Entonces el directivo va a evaluar cada factor para cada localización utilizando la escala que hayamos definido, si de 1 a 10 o de 1 a 100. Luego vamos a multiplicar las puntuaciones por los pesos de cada factor y sumar los puntos de cada localización. Hacer una recomendación basada en la localización que haya obtenido la mayor puntuación. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo. Dice, Five Flags en Florida es una cadena estadounidense con 10 parques de diversiones familiares. Decidió emplearse al extranjero mediante la apertura de su primer parque en Europa. Desea seleccionar entre Francia y Dinamarca. ¿Dónde lo ubica? ¿Verdad? Entonces dice que la siguiente tabla enlista los factores críticos de éxito que la administración consideró importantes. Asimismo, se muestran las ponderaciones y las calificaciones para 2 sitios posibles: Dijon en Francia y Copenhague en Dinamarca. Entonces tengo esta tabla. ¿Qué factores determinaron que eran importantes? La disponibilidad de mano de obra y actitud. Otro factor que es crítico, la razón de personas sobre automóviles. ¿Cuántas personas tienen automóviles? Otra situación, porque de pleno ahora sí es un parque de diversiones, el ingreso per cápita, es decir, es caro entrar a esos parques de diversiones, entonces la gente tiene que tener un cierto ingreso. La estructura fiscal, educación y salud. Esos fueron los factores que ellos consideraron importantes para decidir
en qué localización ubicar su parque de diversiones. ¿Qué peso le dieron a cada factor? A mano de obra le dieron un 25%. A la razón de personas con las que la gente tenga automóviles le dieron un 5%. El ingreso per cápita le dieron un 10%. A la estructura fiscal le dieron un 39%. Y la educación y salud le dieron un 21%. Si yo sumo todo esto, aquí ya lo dije, lo puse en decimales, me da 1. O 100, dependiendo, ¿verdad? Aquí esto es el porcentaje de importancia que tiene cada uno de los factores. En un estudio real, pues ustedes tienen que ir, o la directiva, o el administrador, o el gerente, tiene que definir, depende del estudio que han hecho, van a definir cuál es la importancia relativa de cada uno de los factores que eligieron como críticos. Aquí son 5 factores. Cada quien tiene su propio peso. Luego, aquí sí es la dirección de la empresa quien va a decir, bueno, en Francia, la calificación aquí se está dando de 0 a 100, ya de 1 a 100. O sea, la calificación es hasta 100. Entonces, ¿cuánto la disponibilidad de mano de obra y actitud en Francia? Yo le doy 70 puntos. En Dinamarca no es más baja, le di 60. Bueno, la razón de personas en automóviles, yo creo que aquí hay un 50, o sea, le doy un 50 de 100. Y aquí, aquí hay más, yo creo que 60. Bueno, el ingreso per cápita, aquí sí hay buen ingreso, 85. Aquí también, un 80. La estructura fiscal, pues le doy 75. Y aquí le di 70. O sea, acá el administrador o el gerente va a ver, después de que ya se han hecho estudios, cómo considera que es, en el caso, por ejemplo, la educación en Francia, o cuánto le da de 1 a 100 en Dinamarca a la educación y a la salud, le da un 70. Entonces aquí se va a ir ponderando, o se va a ir calificando cuál es la situación de cada una de las localidades en relación a los factores. Entonces, tengo el peso y tengo las calificaciones que se le dieron a cada localización, a cada localidad, a cada ubicación. Lo que nosotros vamos a hacer es vamos a multiplicar el peso por la calificación. El peso por la calificación, así por cada una de las localidades, y el que tenga mayor punteo es el que gana, dijéramos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar y vayan ustedes multiplicando entonces. Va a tener 0.25 por 70. 0.05 por 50. 0.10 por 85. 0.39 por 75 y 0.21 por 60 y sumo todo. Luego, lo mismo con Dinamarca. 0.25 por 60. 0.05 por 60. 0.10 por 80. 0.39 por 70 y 0.21 por 70. Y sumo todo. Ese sería nuestro cálculo. Ya que tenemos nuestro cálculo, vemos cuál de los dos es mayor. En este caso tenemos que el mayor es 70.4. Por lo tanto, la localidad de Francia, Dijon en Francia, sería la
elegida para poder, pues, así, construir ahí ese parque de dirección. Dice, se utilizan las ponderaciones y calificaciones para evaluar los ciclos alternativos de localización. Dada la posibilidad de 100 puntos asignados a cada factor, es preferible la localización en Francia. Todo esto puede ir variando, ¿verdad? Entonces, ay, si se le da un menor o mayor punto, o sea, tienen que ser bien conscientes cuando evalúen, cuando le den una calificación a cada una de las localidades, ¿verdad? Porque, pues, obviamente, si nosotros hacemos ciertas variaciones, puede llegar a cambiar, ¿no? Si cambiáramos, dice, ligeramente los puntos o los pesos para los factores en los que tuviéramos alguna duda, podríamos analizar la sensibilidad de la decisión. Por ejemplo, podemos ver si cambiamos los puntos para disponibilidad de mano de obra y actitud por 10 puntos menos para Francia, la decisión puede cambiar. Si yo le pongo 10 puntos menos a Francia en mano de obra y actitud, si yo le pongo 10 puntos menos a Francia en mano de obra y actitud, le pongo 60, va a tener punto 25 por 60, le da 15. Vamos a sumar 2.5, las demás, aquí va a ser 15, y los demás se mantienen igual. 2.5 más 8.5 más 29.3 más 12.6 me da 67.9, ya es un poco menos que 68, ya baja. O sea, hay que ir evaluando cada uno de los factores, darle la calificación que se considere realmente la más adecuada para ver qué sucede con y cómo va a variar esto y sí que nos dé la mejor ubicación, ¿verdad? Va a depender mucho de la ponderación que nosotros le demos y del peso. Realmente este peso es bien importante porque si no estamos bien definidos en cuál va a ser la importancia que tiene cada uno de estos factores, ahí puede cambiar mucho el tema, ¿verdad? Entonces, pónganle, si nosotros cambiamos ahorita, van a hacer ustedes un ejercicio ahorita, voy a cambiar la estructura fiscal, el peso de la estructura fiscal y la educación y salud. Vamos a ver. El peso para estructura fiscal lo ponemos en punto 20 y el peso para educación y salud aumenta a punto 40. ¿Cuál sería su nuevo resultado? Pónganle estructura fiscal punto 20, educación y salud punto 40. Aquí punto 20 y aquí punto 40. Hagan el cambio y me dicen cuál es el nuevo resultado. ¿Lo están haciendo? El punto 20 acá y punto 40 abajo.
Entonces, si nosotros hacemos el cambio y reducimos a punto 20 en la estructura fiscal y subimos a punto 40 la educación y salud, ahorita queda arriba Dinamarca. Puede variar bastante, puede variar poco. Tiene que colocar o tiene que ponderar correctamente sus factores críticos para que la decisión sea la más acertada. Es el método de factores ponderados, es evaluación por puntos, es asignarle un peso relativo, un porcentaje de peso o de importancia a cada uno de los factores que usted ha elegido como crítico y luego calificar esos factores en cada una de las localidades para los cuales se le está o para los cuales usted cree que son las mejores localidades para ubicar su empresa. ¿Hay alguna duda hasta acá? Yo no sé si se vinieron, pero ya no los escuché. No, ingeniera, todo bien. Yes. Tenemos el siguiente ejemplo que dice, el equipo de estudio creado para la localización de una nueva planta de la fabricación ha identificado un conjunto de criterios importantes para el éxito de la decisión. Al mismo tiempo, ha distinguido el grado de importancia de cada una de las alternativas en una escala de 0 a 10. Todo esto se muestra en la siguiente tabla. Entonces, necesito que me calculen las finales, por favor.
Me avisan cuando hayan calculado las puntuaciones, por favor. Vaya, Inge. Gracias.
¿Terminaron? Ya, ingeniero. Sí, Vamos entonces a la primera alternativa. Ya la ponderación dada sería de 6.65. La segunda, 7.3. La tercera, 7.45. De acá nosotros ya descartaríamos la alternativa A, ya solo nos quedamos entre B y C, que hay bastante, muy poca, o sea, descarto esto porque entre estos dos hay poca diferencia. Si yo me pongo a ver acá, entre la alternativa B y C, la diferencia más todo está. Tengo aquí, si necesito estar cerca de la materia prima, la alternativa C es la ideal. Que necesita la proximidad a los proveedores. Quiere decir que, y tengo un 10, está muy bien. Lo único es que los costos de instalación son muy elevados. Pero los costos de instalación no son lo más elevado en peso, ¿verdad? Entonces, por eso habría que, ya aquí entre estas dos, evaluar. Si fuera solo por el punteo final, nos quedamos con la alternativa B. Pero habría que evaluar ya a profundidad después, que esto solo nos daría como una guía, ¿verdad? Ya descartamos A, ahora entre B y C, realmente qué tanto me va a elevar el costo, por ejemplo, que yo no tenga tan cerca la disposición de materia prima en la alternativa B, siendo esta la más baja, esta, al no tener la materia prima tan cerca, habría que ver si no me eleva el costo de transporte, porque el transporte está igual en ambos casos. Hay disponibilidad de transporte, un 6. Pero ¿qué tanto me va a elevar a mí el transporte el hecho de que yo no tenga tan cerca la materia prima? Ese sería un punto a sopesar también, ¿verdad? O no, el transporte puede ser elevado, pero aquí los costos laborales, pues igual los costos laborales aquí están bien. Entonces habría que ver cuál de estas dos realmente sería la mejor, ¿verdad? Y si este 7 realmente compensa, este 7.3 compensa, digamos, que no estemos tan cerca de la materia prima. Entonces ya ahí ya sería de hacer un estudio un poco más profundo, ¿verdad? De la alternativa B se parecen ser las mejores que A, por lo que se podrá rechazar esta última. Sí, la A sí ya la rechazamos. Entre las dos restantes, dice, hay una pequeña diferencia a favor de C, aunque quizás no definitiva, porque vemos que C tiene la ventaja principal de estar muy próxima a la fuente de abastecimiento. Entonces, a favor de B. Está muy próxima a la fuente de abastecimiento de materia prima, lo cual es favorable, un factor importante, mientras que su punto débil es el costo de instalación, que es bastante elevado. Hay que ver, ¿verdad? Más bien, esta es la que ganaría al final la C. Como le decía, ¿qué tanto afecta el que el costo sea elevado o si es mejor que esté, porque estar cerca de la materia prima? Es por ser pequeña la diferencia, ¿verdad? Y aquí los costos laborales van a ser más elevados que en esta otra. Hay que verlo, hay que hacerlo un poco más a profundidad por ser pequeña la diferencia entre estas dos alternativas. Entonces, por peso, la favorecida, dijéramos, es la alternativa C o la ciudad C.
¿Hay alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, esto es todo lo que tenemos para el día de hoy. Y que entonces en este caso la mejor alternativa sería la C. La C es la mejor alternativa por los pesos, pero siempre hay, le decía, hay que evaluar, ¿verdad? Si, aunque aquí digamos, que le da desventaja, digamos, es los costos de instalación, porque le dan un 2, quiere decir que nuestros costos de instalación van a ser grandes. Sí tengo la materia prima disponible al 100% ahí nomás, pero sí va a depender, por ejemplo, si yo realmente dispongo del dinero para instalarme en este lugar, en esta localidad, ¿verdad? Por los pesos y por el método, el mejor evaluado es el lugar o la localización C. Pero por ser pequeña la diferencia, sí vale la pena siempre volver a revisar los factores y ver por qué este es mejor y si esto lo puedo compensar o no acá, ¿verdad? Aquí yo pensaría, ¿verdad? Como es pequeño, el evaluar realmente si yo tengo tanto dinero, porque si aquí dice que los costos de instalación le dieron un 7, aquí le dieron un 8, pero aquí le dieron un 2, me imagino que los costos de instalación se disparan, ¿verdad? Entonces habría que ver qué tan preparados estamos nosotros para afrontar estos costos de instalación, porque los costos de instalación son de desembolso inmediato, ¿verdad? Pero por ponderaciones o por el método, la mejor localidad sería la localidad C. Como les digo, estos métodos son para orientar, darnos una mejor orientación de hacia dónde, de ir descartando localidades y a ir reduciendo nuestras opciones, ¿verdad? Ya no vamos a tener 10, no que vamos a reducir a 5 y después vamos a reducir a 3, ya analizando más de cerca cada uno de los factores que afectan, influyen en cada una de las localidades. Entonces, por las ponderaciones, aquí la mejor alternativa es la variable o la ciudad o el área o la localidad C. ¿Hay alguna duda hasta acá? No, Inge. Inge, No dije. Todo bien, Inge. ¿Alguien iba a preguntar algo, yo? sí, yo. Buen día. En este caso, acá. Días, señorita. Buenos días. Híjole, no la escucho. ¿No me escucha? Oh, tiene como... Voy a apagar mi micrófono a ver si así escucho. No, mi duda es que, bueno, acá siempre en sí el resultado se podría decir, va a ser la calificación ponderada más alta, ¿verdad? Sí, el resultado es la ponderación más alta, pero por ejemplo, ¿qué fue ahorita? En el análisis, cuando yo le pido analizar, usted me puede decir, mira, ya es como le estoy hablando ahorita, ¿verdad? Ya descarté la alternativa A, porque la alternativa A sí hay diferencia, pero nos quedamos por ponderación, la mejor localización es la localización C. Pero si yo le digo, analíceme por qué, o analice su resultado, o deme un análisis de su resultado, interpretar qué pasó ahí, o qué es, o cómo está evaluada esa localidad. Puede darme ventajas y desventajas de lo que de ahí usted puede observar. Ciertamente yo puedo decir entonces en esa localidad C que fue la que salió más mejor, ¿verdad? La que salió mejor ponderada, pero que vamos a hacer haciendo la observación que los costos de instalación van a ser elevados.
Usted va a dar una sugerencia al administrador y va a decir, bueno, mire, la mejor ponderada fue la localidad C. ¿Qué tenemos de ventaja con esta localidad C? Que vamos a tener a nuestra disposición todas las materias primas cerca. O sea, las vamos a tener 100% disponibles. Nuestra materia prima va a estar 100% disponible. Pero le hago la observación que los costos de instalación van a ser elevados, a desventaja o a diferencia de la localidad B, que si bien es cierto, salió un poco más baja en la ponderación, los costos de instalación no van a ser tan altos como los de la instalación de en la localidad C. Si bien es cierto, no vamos a tener las materias primas tan cerca, no van a ser del todo inaccesibles. Entonces sería de que usted evalúe como administrador o al presentar su propuesta, decir, ¿verdad? Que el gerente determine cuál es la mejor o tome la decisión dependiendo de qué factor tiene peso o no tiene peso. Si no me importa gastar tanto en la instalación, démosle con la número 3, porque a mí lo que me interesa es que la materia prima la tenga en el momentito y no tener que esperar por ella, por ejemplo. Entonces, yo le puedo dar las dos propuestas al gerente. Por peso le sugiero la alternativa C. Por la ponderación que obtuvo, la alternativa C. Pero no le tiro de una vez a la basura la alternativa B porque ahí va a tener mejores costos de instalación. No van a ser tan elevados. Por ejemplo, o sea, sí tiene que dar sugerencias, no solo decirme, resultado C. Punto. No, si yo le pido un análisis, sí me tiene que hablar sobre qué es lo que ve en cada una de las, o por qué me está proponiendo a mí esa alternativa. O sea, usted tiene que trabajar como que fuera un profesional. No me va a decir, la alternativa C, punto final, se acabó. No. Usted no va a proponer algo así a una gerencia. Usted va a ir y va a hablar y va a explicar por qué está proponiendo esa alternativa. ¿Por qué está dejando fuera la alternativa? Ya al final, pues será el gerente el que tome la última decisión, pero usted tiene que dejar clara cuál es su propuesta. ¿No? Esa sería la forma correcta de resolver estos problemas. Si tienen alguna otra duda. Entonces, ingeniera, más que todo, aparte de basarnos en la calificación más ponderada, también tendremos que, por ejemplo, tomar a referencia lo que usted nos solicita, o sea, dependiendo del análisis, ¿verdad? En este caso, como usted nos Si yo le pido analizar, tiene que analizar. Ajá. Sí. Gracias. Así es. Es como en el examen se les decía realizar un análisis de las propuestas en términos cuantitativos y cualitativos cuando les hablaba de la propuesta del marketing, la propuesta de ventas, de costos financieros, de disminuir costos o de aumentar ventas o de disminuir costos de producción. Fueron 2, 3 personas las que sí realmente hicieron un análisis numérico y determinaron en qué porcentaje, si llegábamos o no llegábamos a las utilidades o al incremento de utilidades que se les estaba solicitando. Solo se dedicaron a sumar y restar y hacer los cálculos, dijéramos, pero ahí no hay análisis cualitativo, dijéramos, porque cuantitativo, pues es que no hay ni siquiera análisis cuantitativo tampoco, ¿ya? El hecho de que usted sume, reste ventas, costos de producción y que le cambie los gastos financieros o que y calcule luego los impuestos, al final llegue a la utilidad neta, eso no significa que usted esté haciendo un análisis. Usted no está en primer año de la universidad.
Análisis significa que usted venga y diga, ah, bueno, en este caso, en el caso de la reducción de costos financieros, sí lo reduje y obtuve que, por decir algo, se incrementó en un 22% las utilidades cuando disminuí los costos financieros en 40%. Sin embargo, con este incremento del 22%, yo no llego a al 80% que me están requiriendo para poder mantenerme en el mercado. Que si cuando incremento las ventas en un 40%, llegué a incrementar mis utilidades en un 60%. Sin embargo, no llego al 80%, por lo tanto, este también podría quedar descartado porque no es la mejor situación. Que si yo incremento los costos de producción en un 20%, incrementé mis utilidades en un 92%. Con esto yo logro alcanzar la meta de incrementar mis utilidades porque me paso en un 12%, por decirle algo, de la meta propuesta, que eran 80% de incremento. O sea, ese tipo de análisis ustedes no lo hicieron. Más bien copiaron lo que yo puse en un ejemplo y no tenía nada que ver. ¿Ya? Análisis es que usted se ponga a ver con números, los números que usted obtiene y calcular esos porcentajes. O sea, de decirme, ¿cómo fue que me ponían? Sí, las ventas, las utilidades eran de 11.200 y subieron a 18.240. Sí, subieron. O sea, eso fue su análisis. De 11.200 subieron a 21.600. Ah, con eso estamos bien. Ya, eso no es un análisis. ¿Y cuánto subieron? Ah, entonces me va a sacar la diferencia. Subieron 13.000. O sea, eso no es un análisis. Un análisis es decir, ¿en qué porcentaje me subió? ¿Llegué o no llegué a lo que me están proponiendo? O sea, le están preguntando si es posible incrementar las utilidades en un 80% para que sea lo suficientemente rentable y resistir al hecho de que estén poniéndole otra nueva fábrica, una competencia. ¿Ya? Entonces, eso es analizar. No solo ponerme números y las sumas y esto, eso no es. ¿Ya? Ustedes no son solo para sumar y restar, si eso no es cosa de otro mundo. Ustedes están estudiando para tomar decisiones. Si reduzco mis costos de producción en un 20%, alcanzo el 100% de utilidades. Todavía podría haber un margen al 15%. Bueno, con el 15% yo alcanzo los 75% de utilidades. Bueno, todavía podría jugármela entonces y decir, bueno, si lo incremento si bajo mis costos, si bajo mis costos en un 20%, yo sobrepaso las utilidades. Si lo bajo en un 15%, todavía me hace falta un poco. O sea que yo todavía tengo un margen de 5% ahí para jugármela. No logro reducir los costos en un 20%, todavía podría llegar y reducirlos en un 18%, alcanzar las utilidades que me están solicitando, que son del 80% de utilidad. Si es muy difícil llegar a rebajar los costos en un 20%, yo todavía podría ver de qué manera. No llego hasta el 20%, pero logro llegar a los 80%. ¿Qué está proponiendo? Solo sumar y restar no me da, o sea, ya ustedes vamos a solo sumar, restar y decir, bueno, esto porque este es el mayor. No, ustedes tienen que hacer un análisis ya de lo que están, qué significan esos números. Entonces sí es importante que ustedes aprendan a analizar. ¿Ya? Esa es la parte que yo siento que siempre les hace falta, análisis importante.
no me quedo solo, yo le pongo más importancia en su análisis. O sea, explique, no copie un concepto. Decía, explique usted qué significa, o qué es para usted, o qué aporta en el concepto que está en, ¿ya? Uy, lo que me están preguntando, ingeniería industrial es para aplicarlo de administración. La administración es como muy teórica, necesita más herramientas numéricas y de análisis para poder ampliar su campo de acción y poder tomar decisiones no solo a nivel gerencial administrativo, sino también a nivel productivo. El administrador debe involucrarse en todos los procesos, tanto administrativos como operativos, y necesita de herramientas que les permitan analizar y tomar esas decisiones, ayudar a tomar esas decisiones. Entonces, esas herramientas numéricas, ese análisis, eh, ¿cómo se diría? Ese detalle al que llega el ingeniero es el que se necesita que ustedes también lleguen. El ingeniero es más detallista de procesos, de micro, de cómo están las máquinas, análisis de operador, de distribuida la nuestra, la producción, de cómo está el producto y de ingreso, recién de ingreso, la materia prima, cómo está dispuesto el pago, cómo se cumplen tiempo de las entregas, o sea, todo esto, detallistas, ¿sí? ¿Qué tiene el administrador? En las decisiones. Decisiones que no nos vamos al concepto, o sea, agarrar conceptos y ponerlos. Si yo les estoy pidiendo explique, ¿ya? Entonces, ahí quedar solo con lo radical sino más allá de que factor número y análisis de resultados, ¿verdad? Cuando se les pide análisis, tienen que analizar de verdad qué significa lo que ustedes están haciendo. Ustedes están obteniendo entonces, nos vamos a quedar acá el día de hoy. Si no hay más dudas. ¿Estamos bien ahí? No, ingeniero. Sí. No, ingeniera. Bien. Porque tenemos ya más ¿Todo bien, médicos que van. Entonces, firmamos. Colocan su nombre